Muy buenas tardes a todos. Estamos en directo con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Un placer estar otra vez contigo una semana más. Bueno, vamos a hablar de un personaje que esta semana se cumplía el 5 de marzo, el 71 aniversario de su fallecimiento, y que para los comunistas es una persona un referente muy claro, pero también que tiene detractores, ¿no? desde otras ideologías. Hablamos de Iosif Vissarionovich Saakashvili, georgiano, conocido como Stalin. Joseph Stalin, sí. Sí, se Bueno, cumplió el 71 aniversario de su fallecimiento y como tú dices es un personaje controvertido en la historia. También hay comunistas que son críticos con él. Comunistas que consideran que se cargó la revolución en lugar de hacerla más importante. Pero bueno, digamos que sí es muy criticado, pero normalmente los que triunfan pues son bastante criticados por sus enemigos, ¿no? Él decía que tirarán toneladas de basura sobre mi tumba, pero el viento de la historia se encargará de limpiarla. Y yo creo que el viento de la historia pues ha ido limpiando muchas de las cosas que se han ido diciendo de Stalin, ¿no? Sobre todo pues el tema de los gulags y el tema de los crímenes y demás, ¿no? Que esto precisamente lo sacó un comunista, bueno, no se llamaba comunista, es igual, que fue el sucesor de Stalin, que fue Khrushchev, ¿no? Cuando sacó en el 25 Congreso del PQS el informe sobre los llamados crímenes del stalinismo y de la población reclusa en los gulags y de la gente asesinada por Stalin. Bueno, no, él sacó un informe, no se vio nunca en ningún documento porque no se dejaba ver documentos. Durante la época de la Unión Soviética, pues tampoco se dejaron, bueno, no se dejaban, no había acceso a determinados archivos de la URSS. Con la perestroika se empezaron a abrir archivos. Uno de ellos fue los de la época de Stalin, y cuando empezaron a aparecer trabajos de investigación que pues, refutaban toda esa mitos que se había creado alrededor de los crímenes de Stalin, resulta que la URSS cerró otra vez esos archivos, esa parte de los archivos, y ya nunca se han vuelto a abrir. Es decir, no, ni en la época después de Yeltsin, ya después de la desaparición de la Unión Soviética, ni creo que ahora están abiertos, es decir, se consideran secretos de Estado, pero durante el tiempo que no fue muy largo, pero que sí que varios historiadores tuvieron acceso a esos archivos, pues se cayó la película. Entonces, claro, imagino que lo volvieron a cerrar porque es evidente que si se hubieran hecho los trabajos con esos archivos de mayor enjundia de investigación, pues se hubiera demostrado pues que todo esto que se explica pues no es real. A ver, no digo que no hubiera gente en los gulags y que no se ejecutara gente, pero el tema era que la gente que se ejecutaba, como se demostró, pues era por determinadas cosas o actos que habían cometido que iban en contra del Código Penal de la Unión Soviética. Entonces, si existía la pena de muerte, luego se eliminó, pero bueno, en aquella época existía. Si aquí igual que se dice en Estados Unidos, que existe todavía, existe la pena de muerte en algunos estados. Y si alguien comete algún crimen o algún acto que va en contra del Código Penal y que puede tener pena de muerte, se le ha aplicado, y verdad que se aplica poco, tampoco voy a decir que se aplique en todos los casos, pero
a ver, si se pide en unos sitios que hay que respetar los códigos penales y las constituciones y demás, pues en la Unión Soviética pues también había que respetarlos. Y después se demostró en esos informes, en esos trabajos que se hicieron durante el tiempo que hubo abiertos esos archivos de la época de Stalin, que el tema este de los gulas, de que había en cada pueblo de Siberia había un gulag, pues que no es cierto. Y después que la población de los gulag no era la que estaban diciendo, era muchísimo menos, y que la amplia mayoría de gente que estaba en los gulag era por causas criminales, no por temas políticos. Es decir, de temas políticos había muy pocos, es decir, la mayoría era gente porque había robado, había asesinado, porque, a ver, el comunismo, la sociedad comunista, pues también hay gente que roba, también hay gente que asesina o gente que viola, porque esto forma parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, pues toda esta gente de este tipo pues también las hay. Y entonces, pues la gran mayoría, por no decir el 90 y tantos por ciento de la gente que estaba en los gulag, pues era gente que era por causas, pues, digamos, comunes, ¿no? Así que no era por temas políticos. Bueno, estas son las realidades que se demostraron en los archivos, y repito, el tiempo que estuvieron abiertos, porque ahora no se pueden abrir. ¿Por qué no se abren? Bueno, porque interesa mantener la idea de un Stalin, porque era un asesino, un monstruo que mató a 50 millones, o cada día suben más, porque desde que dicen 100, bueno, mataba a 100 millones, desaparece la Unión Soviética, porque tampoco era tanta gente, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es lo que interesa, porque interesa desprestigiar la figura de Stalin, y entonces pues me interesa más el mito Stalin, mito negativo, evidentemente, de Stalin, que no que se haga una investigación histórica seria que desmonte pues toda esta película. Si la realidad fuera que Stalin hubiera hecho todo eso que dicen, pues no tendrías por qué tienes que tener cerrados los archivos, porque los archivos lo que te vendrían es a certificar históricamente, con pruebas documentales, eso que dices. Si tú esos archivos los tienes cerrados, es porque evidentemente esos archivos dicen cosas que van en contra de ese relato que se explica de Stalin. Y esta es la realidad. Entonces, más no te puedo decir en respeto, porque claro, cuando sale el tema Stalin, pues lo primero que sale son los gulags y los asesinatos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso he empezado por ahí, porque es evidente que la figura de Stalin pues lleva asociado esto y es lo primero que sacan cuando sale la figura de Stalin a la palestra. Bueno, las purgas, la gran Bueno, purga vale, que le claro, llaman purgas, pero de agosto del 36. Se habla sí, de pero entre claro, 700 y 1.200.000 claro, asesinados. Y bueno, también el tema de que sí, hablabas tú de las deportaciones a los gulags. sí, pero fíjate, sí, claro que hubo, claro, sí hubo una purga y ahí nadie la discute, porque eso es un dato histórico. Pero fíjate que también han salido que las purgas se realizaron en gente que pretendía también, algunos tenían contactos con potencias extranjeras para dar un golpe de timón y cambiar el régimen. Es decir, bueno, estamos hablando de que las cosas se tomaron en función de unos peligros que había. A ver, que pudiera haber, pues a lo mejor una exageración, y a lo mejor se detuvo a gente que a lo mejor pasaba por ahí, no te lo discuto porque eso pasa siempre cuando hay grandes cosas. Pero fíjate que algunos, por ejemplo, de los militares que estuvieron, que fueron purgados y estaban en gulags, luego fueron algunos generales importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Por el caso de Rokossovsky, era una persona que fue deportada a Siberia por los contactos que tenía con Tukhachevsky, que era el jefe de Estado Mayor en ese momento, uno de los principales comandantes del Ejército Rojo, pero después
pues se le perdonó cuando la guerra y llegó a mariscal de campo, ya en época de Stalin, no después. Es decir, que por lo tanto luego esa gente se la rehabilitó porque se consideraba que, bueno, pues tampoco habían hecho, más allá de que a lo mejor tuvieran contactos o amistades o estuvieran de acuerdo con determinadas cosas, pero luego se les rehabilitó y tuvieron una vida normal y no les pasó absolutamente nada. Es decir, bueno, a ver, que pudieran pasar cosas que no eran, bueno, pero esto pasa siempre, porque a veces tú inicias un proceso de limpieza y claro, tampoco controlas lo que hagan mucha gente en determinados sitios de la Unión Soviética que era muy grande, claro, pues claro, que hubo gente que a lo mejor denunció a alguien porque le caía mal, pero esto por desgracia es la vida, y esto pues seguramente debió pasar en algunos casos concretos y específicos, pero esto pasa siempre, es decir, entonces tampoco es decir, pero bueno, de los casos que se hablan de los más conocidos, pues se ha demostrado que eran gente, bueno, pues que tenían contactos con potencias extranjeras para cambiar cosas dentro de la Unión Soviética. Entonces, bueno, pues sí, lo mismo supongo que pasaría en España, ¿no? Estamos con lo de Puigdemont, se ha hablado con Putin, pues bueno, pues también en la Unión Soviética, si tú tienes un cargo de relevancia y tienes contactos con potencias extranjeras para revertir el gobierno o el modo político, el sistema político, económico y social de tu país, pues es lógico que en la Unión Soviética también se tomaran medidas para defenderse de eso. Claro. Bueno, hay una pregunta, pero como no se ciñe al tema, la dejamos para el final. Le voy a pasar preguntas siempre que sean evidentemente respetuosas y procedentes. Esta es procedente y respetuosa, pero no se ciñe al tema en cuestión de hoy. La dejamos para el final, después se la paso a José Miguel. Bueno, el camino tortuoso de Stalin hacia el liderazgo, hacia la sucesión de Lenin, ¿no? Él estaba en el Partido Socialdemócrata Ruso, lo acusaban de posiciones radicales en la corriente bolchevique que había creado Lenin, y acaba siendo el sustituto de Lenin. Lenin llegó a decir que Stalin había acumulado mucho poder y que no estaba muy seguro de que lo fuese a utilizar con mesura, vamos a decir. Bueno, ese es otro mito que hay, es decir, la carta del testamento de Lenin, ¿no? Porque esa carta en principio salió a mucho tiempo después de la muerte de Lenin. Es decir, la sacó la mujer, que por cierto no tenía muy buenas relaciones personales con Stalin. Esto también pasa en el comunismo, ¿no? Que hay gente que no se caiga bien uno a otro. No todo el mundo se lleva bien. Bueno, pues la mujer de Lenin, Talia Kaya, no tenía buena relación con Stalin. Y entonces, pues con el tiempo sacó una carta donde decía eso que tú dices, que Lenin había escrito en el testamento político de Lenin, que hizo Lenin cuando ya vio que tenía esa enfermedad y ya había tenido lo que se llama ahora ictus, ¿no? Había tenido un ictus, la había dejado prácticamente inmovilizado de toda la parte derecha del cuerpo. Pero claro, Lenin no podía escribir, esto en teoría lo había dictado. Entonces, bueno, es decir, cuando muere le escribe su testamento político y en su testamento político dice, no dice absolutamente nada de Stalin. Luego ahí aparece una carta que dice que eso es una adenda que Lenin hizo al testamento político que había hecho, donde decía exactamente lo que tú dices, que entendía que Stalin había tomado demasiado control político dentro del partido. Es decir, hay que decir que, a ver, el puesto de secretario general del partido, o bueno, especie de subsecretario de organización, secretario político, era un cargo muy burocrático y nadie lo quería tener. Y entonces se decide poner a Stalin porque se le considera el más torpe intelectualmente hablando, ¿no? Porque Stalin es verdad que se había dedicado durante la época zarista y la época de lucha
más acciones, no tanto a escribir el libro, que sí que había hecho, pero no tanto a una labor intelectual como a una labor más de acción. Incluso él había saltado bancos, había saltado tiendas para conseguir dinero para la causa bolchevique, que por eso fue alguna vez, estuvo 2 veces en Siberia, deportado por el régimen zarista. Bueno, a Stalin se le consideraba más un hombre de acción que de hombre de intelectual y que no. Y entonces, pues, este cargo, que era muy burocrático, porque era el que tenía que establecer las bases del Partido Comunista, ya llamado PQ, bueno, el Partido Bolchevique, todavía no se llamaba PQ, y hacer las bases, lo que hoy entenderíamos que es el secretario de organización de un partido, ¿no? Para entendernos y la gente no se entienda lo que era el cargo. Bueno, ese cargo era muy burocrático y se entiende que nadie lo quería. Bueno, pues entonces se lo dan a él porque piensan que esto, que lo importante una vez tomada la revolución, es lo que es el comité político del partido, que al mismo tiempo es el gobierno, hay una simbiosis entre partido y gobierno en ese momento, y que los cargos importantes y los cargos que van a decidir cómo se construye el país, pues son los cargos políticos, y que este cargo, que es un cargo pues menor, porque consideran que es una cosa burocrática de crear el partido y demás, pues nadie lo quería coger. Entonces se lo dan a Stalin, porque piensan, bueno, pues eso, aunque esté dentro del Politburó y esté dentro de lo que era el gobierno, es un cargo, pues bueno, menor, porque lo único que tiene que llevar es el día a día del partido, controlar la militancia, crear el partido, crear las bases del partido, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasa, claro, el partido se va expandiendo, se va haciendo más mayor y evidentemente el cargo va ocupando más importancia y más relevancia. Por una cosa, cuando el partido es pequeñito y demás, pero cuando el partido se expande, el partido además controla lo que es el gobierno y controla todo, pues el cargo adquiere mayor relevancia. ¿Qué pasa? Que al final la política también se decide en los congresos del partido. Entonces, claro, los congresos del partido, los delegados, no sé qué y tal, claro, esto lo organiza y lo lleva el secretario de organización, para entender. No se llamaba así, pero para que la gente lo entienda. Entonces, claro, Stalin empieza a tener cada vez más poder. Claro, empieza a tener cada vez más poder. Claro, poder territorial. Es verdad que, claro, tú vas poniendo también pues a gente que se afina a ti. Esto pasa en todos los partidos políticos. No vamos a entrar con el lirio en la mano. Es decir, entonces, claro, la gente que va entrando y demás y se va poniendo, pues en principio con quien tiene relaciones, pues es con Stalin, porque a los otros pues, prácticamente no lo ve. Entonces la gente empieza a tener más relaciones con Stalin y evidentemente a la que el partido se hace mayor, empieza a tener más estructura y empieza a tener ya el control total de lo que es la dirección de la Unión Soviética, pues es evidente que el cargo pues ya no es un cargo segundo, es un cargo importante que controla muchas cosas y entonces pues claro, ahí ¿cuál es el problema? El problema está en que claro, ya hay gente que dice, bueno, este señor aquí controla esto y nosotros aquí no podemos entrar porque no tenemos el control del partido, no tenemos tal y cual. Bueno, entonces cuando muere Lenin, claro, el tema está, es decir, ¿quién sustituye a Lenin? Bueno, porque Lenin no había dicho otras cosas, porque Lenin entendía claramente que eso no era una monarquía. Si una vez falle uno, pues es el partido quien tiene que decidir quién sustituye al otro. Claro, ¿qué pasa? Pues claro, que todo el mundo quiere ser el sucesor. Esto también forma parte de la vida, ¿no? Bueno, pues entonces a partir de ahí, claro, ¿qué pasa? ¿Quién controla el partido? Pues el partido lo controlaba Stalin. Entonces, decir, bueno, pues claro, se le nombra secretario general del partido. Bueno, a partir de ahí, no tiene él todo el poder en ese primer momento, porque pues, es el secretario general del partido, pero las decisiones son colegiadas, me refiero en el tema político de la construcción de la URSS y demás. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿cuál es el enfrentamiento? Porque lo que se entendía que podía ser, mucha gente consideraba el sustituto natural de Lenin, era Trotsky. Bueno, Trotsky
lo que no tiene es seguidores dentro del partido, digo, mayoritariamente. Y entonces Trotsky, que tiene buena relación con la viuda de Lenin, pues sacan esta carta, que esta carta sale tiempo después de que haya muerto Lenin, porque a ver, si la carta existía, claro, dicen, no, que Stalin la destruyó. Bueno, pues la destruyó Stalin cuando muere Lenin, como que luego sale la carta, ¿no? Sí, a ver, que hay cosas que dices, bueno, no hay ahí mucha correlación entre lo que se dice y lo que pasó. Bueno, y sale esta carta donde se dice todo esto que tú has dicho, que Lenin consideraba que Stalin era una persona que estaba adquiriendo mucho poder dentro del partido y que no lo iba a utilizar sabiamente. Bueno, lo que ocurre ahí es que hay dos visiones de entender cómo tiene que continuar la Unión Soviética. Por un lado, está la de Trotsky, que considera que la Unión Soviética lo que tiene que hacer es potenciar revoluciones proletarias en el resto del mundo, sobre todo en Europa, precisamente en Europa, porque eso lo que le va a permitir es que la Unión Soviética pueda sobrevivir. Y luego está la de Stalin, que dice, ver, ya no hay posibilidades, porque la posibilidad de que se hayan producido revoluciones proletarias en el resto de Europa ya ha pasado entre 1919 y 1920, ya esa oportunidad ha pasado, han fracasado las revoluciones espartaquistas en Alemania, las revoluciones en Hungría, en Rumanía, etcétera. No hay posibilidades de que haya revoluciones proletarias en Europa. Estamos solos, no va a haber de manera inmediata otra revolución proletaria en Europa, y por lo tanto lo que hay que hacer es la construcción del socialismo en un solo país, que es la URSS. Entonces, esas dos formas de entender pues chocan. Bueno, Trotsky pierde porque se hace unos congresos donde gana Stalin, pero a ver, a Stalin no le vota solamente decir, no, que me han votado los palmeros, para que la gente me entienda, del partido que he puesto yo. Es que hay muchos dirigentes importantes del Partido Comunista, que entonces ya sí que se llama el PQS, como Zinoviev, Kamenev, Bukharin, etcétera, que están a favor de Stalin. Y entonces, pues, se vota a favor de que se construya la URSS. Y ya veremos si luego viene una revolución proletaria o no en otro país, pues lo apoyaremos, pero si no, de entrada es la construcción del socialismo en un solo país, y se orilla las tesis de Trotsky. Y Trotsky durante un tiempo está ahí, no lo mandan al Gulag. Lo que pasa es que Trotsky va tomando medidas, posturas muy intransigentes, incluso con críticas desde fuera del país contra lo que él llama la dictadura burocrática, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final, pues tienen que tomar medidas, pero no porque les tengan manía. Es decir, no solamente es Stalin el que está en contra de Trotsky, yo repito, toda esta gente está en contra de Trotsky. ¿Y qué hace Stalin? Pues Stalin, a partir de ahí, pues evidentemente se elige. Pues si tú entiendes, a ver, para que nos entendamos, el presidente de la Unión Soviética, aunque no, nunca obtuvo ese cargo, pero era presidente, pues era el líder principal de la Unión Soviética, y a partir de ahí se toman toda una serie de medidas para la construcción del socialismo en la Unión Soviética, y para que la Unión Soviética construya de un país totalmente atrasado de la época zarista, porque es verdad que ahora salen historiadores revisionistas que dicen que el crecimiento económico, sí, si no vamos a discutir el crecimiento económico de la Rusia zarista, pero el crecimiento económico de la Rusia zarista estaba centralizado en dos en pequeñas zonas, que eran Moscú, Leningrado y la zona de la cuenca del Donetsk, que está de moda por la guerra de Ucrania, Kharkov, etcétera, pero con unas altas cuotas de miseria total, y luego por una pobreza extrema en el campesinado ruso. Bueno, la realidad está que con los planes quinquenales, tanto industriales, los cuatrienales de la agricultura, hombre, pues, es decir, cuando llega la crisis del 29, de 1929, que hunde a todos los países, la Unión Soviética es el único país que no sufre la crisis del 29, porque había construido una economía que era autosuficiente para ella misma y había elevado el nivel de vida
de la población, esto reconocido por la propia Sociedad de Naciones, que es la antesala de lo que viven las Naciones Unidas, había conseguido una elevación del nivel de vida de la sociedad que estaba muy por encima de los países de europeos estándares, para entendernos, como Alemania, como Francia, como Gran Bretaña. Es decir, esta es la realidad de la obra de Stalin. Entonces, claro, luego lo otro, pues claro, hay que pensar porque la realidad es que construye el socialismo, una sociedad sin clases, donde no había explotación de ningún tipo, y construye un país que está un país atrasado, lo convierte a través del comunismo, no a través de una economía capitalista, no, a través de una economía comunista, construye el socialismo, convierte a un país que viene semi-atrasado y en algunas cosas semi-feudal, lo convierte en una potencia europea primero y mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el tema que no se le perdona a Stalin. Por eso a Stalin pues, le interesa vender el mito del genocida, del asesino, etcétera, etcétera, que no la realidad histórica del personaje Stalin, que tendría sus defectos, como los tenemos todos, pero la realidad histórica de la labor y de lo que hizo Stalin es esta, es decir, construir verdaderamente lo que eran las teorías de Marx, de Engels y de Lenin, ponerlas en él, porque Lenin no vivió lo suficiente para construir una sociedad, porque al poco tiempo de la revolución pues tuvo el ictus, sí, bien estuvo un par o tres de años, y además se encontró con la guerra civil, por lo tanto poco pudo hacer. Es decir, quien realmente hace, que construye, pasa de esa fase teórica o esos escritos teóricos a la fase práctica y lo convierte en un éxito, es Stalin. Esto es lo que no le perdonan. Y a partir de ahí, pues construimos el mito. Porque, ¿qué vas a decir? Que no, es que esto se ha hecho esto. Bueno, pero esto es la realidad. Entonces, como esto no se puede discutir, pues esto se tapa con el mito. ¿Cuál es el mito? Genocida, dictador, sanguinario, que era peor que Hitler, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues entonces está. Pero la realidad histórica de quien verdaderamente se quiere acercar al personaje Stalin, pues es esta, no hay más. Y es el que salva la revolución. Porque si se hubiera tomado la postura de Trotsky, la Unión Soviética hubiera desaparecido. Porque la hubieran invadido. Y en ese momento no tenía posibilidad de salvarse. Porque si ellos hubieran intentado provocar revoluciones proletarias fuera de la Unión Soviética, evidentemente los países le hubieran hecho bloqueos económicos que ya lo tenían, aunque luego, verdad, pero gracias a que no hacen eso, pues puede pactar con Alemania, puede pactar con otros países, pues antes lo hubieran invadido, porque lo han considerado un enemigo público, si ya la consideraban enemigo público número uno, y habían creado un cordón sanitario de países, de cajadas, de lo que era el imperio zarista, ya directamente lo habían invadido, porque habían considerado que se estaba metiendo en problemas internos o situaciones internas de aquellos países. Es decir, quien salva la revolución bolchevique es Stalin. Esta es la realidad, y la salva dos veces, primero ahí y después en la Segunda Guerra Mundial. Esta es la realidad histórica de Stalin. Bueno, Stalin convirtió la URSS en una potencia militar, en una potencia económica y una potencia industrial. Después, con Khrushchev, como tú dices, pues parece que se intentó un poco borrar el legado de Stalin, independientemente de lo que haya sucedido en la realidad. Borrar estas dos opiniones que se tienen con Stalin va a ser muy difícil. Los que piensen que es un criminal lo seguirán pensando, y los que piensen que fue
un gran estadista, pues lo seguirán pensando. Lo cierto es que industrializó la Unión Soviética, la revolución industrial la llevó a cabo con una economía regulada y la industrialización con los planes quinquenales. ¿Crees que Khrushchev fue el principio de la desaparición de la Unión Soviética? Sentó las bases. Yo no voy a decir que él sea culpable, porque es evidente que Khrushchev no pretendía la desaparición de la Unión Soviética. Lo que pasa es que sí es verdad que él sienta las bases, porque, a ver, hay que decir que la gestión política de Khrushchev es bastante lamentable dentro de la Unión Soviética, porque ahí están sus fracasos en las planificaciones agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para hacer cosas distintas a las que hacía Stalin, pues hizo aquellas planificaciones agrícolas, que eso sí que fue un desastre, y que la Unión Soviética tuvo que comprar un montón de trigo a Estados Unidos y demás, porque si no podía comer la gente. Sí, que Khrushchev fue más lamentable a nivel político, a nivel de gestión política, evidentemente, que es tal. Bueno, yo creo que, a ver, a mí me parece que Khrushchev lo que hace, es decir, para sacarse de encima, yo creo que lo que quiere es diferenciarse del régimen stalinista. Entonces saca ese informe y habla de la desestalinización de la Unión Soviética, y entonces habla, pues eso, de los gulag, de los asesinatos, de tal y que cual, y de todo lo que se había hecho. Bueno, otras cosas le pueden decir que lo había hecho él, porque Khrushchev estuvo muchos años en el círculo íntimo de Stalin, por lo tanto, entonces supongo que si Stalin era responsable, también lo era él, ¿no? Decimos que si no me hubieran matado a mí, bueno, pero usted, si ha matado a gente, si no, igual, independientemente de que si no lo hago, me matan a mí, eso no te exime de que has matado a gente. Por lo tanto, todo lo que saca Khrushchev, pues se le puede haber aplicado, de Stalin, pues se le puede haber aplicado a él. Pero yo creo que sienta las bases o el germen de lo que luego es la desaparición de la Unión Soviética. Aunque también es verdad que, a ver, la Unión Soviética desaparece por traiciones de gente importante que tiene muchos contactos con el extranjero y fundamentalmente con la CIA. Y bueno, y Khrushchev pues no lo tiene. ¿Sí? Eso, yo soy crítico con Khrushchev, pero también me gusta ser justo con la gente, y Khrushchev no está en esa película en esos momentos. Es decir, el problema real de la caída de la Unión Soviética, que Khrushchev sienta las bases de que esto no funciona, y yo creo que pone un poco en el sendero de los que van a venir después. No digo Brezhnev, porque Brezhnev no, pero sí ya pues en los años de Andropov, que se quieren cambiar cosas, aunque este duró poco tiempo, pero ya sobre todo con Gorbachev, pues es decir, bueno, recuperan la parte del discurso de Khrushchev para decir, bueno, es que aquí hay que hacer reformas, hay que arreglar cosas, y los años de Brezhnev pues son años muertos, porque hay una crisis económica, porque hay un estancamiento económico, porque hay problemas sociales, porque hay tal, y entonces hay que hacer toda una serie de reformas, pero claro, la reforma del tema es que toda esta gente, muchísima gente, incluso los que estaban alrededor de Gorbachev, pues era gente que habían tenido, y se ha demostrado con el tiempo históricamente, que tenían relaciones, muchos de ellos, con la CIA, y por lo tanto lo que trabajaron era para la destrucción de la Unión Soviética, cosa que evidentemente no pretendía Khrushchev, repito, es decir, independientemente de que luego soltara lo que soltara. Y el problema es que, claro, el tema de Stalin, por la gente más fácil que se lo crea, porque no es que lo saque una persona del otro lado, es decir, contraria al comunismo, sino una persona que es comunista, o que se llama comunista, esto es igual, pero bueno, estaba en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y que es el premier soviético, pues aparece, y secretario general del Partido Comunista, pues saca un informe hablando de lo que habla. Entonces es evidente que, claro,
pues el tema es que tú ya marcado ya para siempre, porque si lo dice alguien que es de la misma cuerda ideológica política que de a quien la acusas, pues eso no se puede decir, no, es que usted, esto es un invento ¿no? de los que están enfrente, que consideran tal, sino que claro, y entonces, bueno, pues evidentemente del lado occidental, del mundo capitalista, pues se aprovechó esos informes de Khrushchev pues para echar pues todo el manto, todo el mito, que repito, ahora es muy difícil de desmontar, pero que en el breve periodo de tiempo de la época de Gorbachev, que Gorbachev abrió todos los archivos sin distinción y se permitió ver los archivos de la época de Stalin, aparecieron obras que desmentían esta historia. Y curiosamente, repito, porque esto tiene que quedar claro a la gente, los archivos se volvieron a cerrar y siguen cerrados hoy en día. Es decir, los archivos de la época de Stalin están cerrados. Se abrieron y cuando aparecieron estudios que desmentían estas tesis, se volvieron a cerrar. Y a día de hoy siguen cerrados. Por lo tanto, es decir, no debemos suponer que si hay historiadores que tuvieron tiempo de verlos y que se desmintió, debe ser porque los archivos desmienten todas estas teorías que aparecen desde la época de Khrushchev, bueno, ya anterior a Khrushchev, porque ya desde el mundo capitalista ya se hablaba de purgas, matanzas, gulas y no sé qué. Claro, Khrushchev, los informes de Khrushchev lo que hacen es dar pábulo y de dar certificado de autenticidad a estas cosas que se decían del occidente. Bueno, claro, el problema es ese, es decir, es que los archivos históricos están cerrados. Y yo repito, si los archivos históricos dieran la razón a la versión oficial, estarían abiertos, porque eso te significaría que te podría demostrar que la figura de Stalin es, pues eso, un genocida, un asesino, un tal, un cual. Si los cierras y no dejas que los historiadores los investiguen, es porque esos archivos te desmontan la película. Así de claro, no hay más. Bueno, ¿qué sería Europa sin la actuación de la Unión Soviética contra los nazis? ¿Qué hubiese sido Pues Europa? teníamos, bueno, hubiéramos sido muchos años nazis, ahora igual no, porque claro, también con el tiempo igual la gente se hubiera sublevado y se hubiera, pero es evidente que, a ver, mi historia de ficción no me gusta hacer mucha, ¿no? Pero está claro que si la Unión Soviética no hubiera derrotado a la Alemania de Hitler, pues Europa mayoritariamente pues hubiera sido nazi. Esto no hay ninguna duda, porque ya tenía toda Europa excepto Gran Bretaña ocupada. Y luego con países pues, aliados, pues, como era España, que no estaba, Portugal, Italia, los países balcánicos como Rumanía, Bulgaria, Hungría, eran aliados de Alemania, o Finlandia, además. Es decir, pues el resto de Europa, excepto Gran Bretaña, estaba ocupada por Alemania. Por lo tanto, pues hubiera sido una Alemania nazi, una Europa nazi. No sé si seguiríamos igual, siendo hoy nazis, esto ya no lo puedo asegurar. Yo, la historia ficción, la historia contrafactual que decimos los historiadores, a mí no me gusta y no la practico. Porque las cosas hubieran podido cambiar, si podía haber habido revueltas de la población, y pues el régimen nazi caerse por sí solo por peleas, y esto ya no lo sabemos. Pero es evidente que si no hubiera existido la Unión Soviética, Gran Bretaña sola no podía ganarle la guerra a Alemania. Por lo tanto, pues hubiéramos sido durante muchos años, eso seguro, pues una Europa nazi. Bueno, pues haciendo un repaso sobre lo que fue Stalin, los seguidores que tenemos ahora en directo pueden hacer preguntas. Lo digo solo si son respetuosas y procedentes, se las transmitiré a José Miguel. Y la única que hay, te la voy a mostrar, no es sobre Stalin. Es qué opinión tiene Villarroya de Frente Obrero y Roberto Vaquero. Bueno, siempre me preguntan sobre este tema.
A ver, yo respeto a gente que está ahí. Me parece que intentan cambiar cosas, pero no creo que Roberto Vaquero sea marxista, ni que el Frente Obrero como tal sea un partido marxista. Entonces, me parece que los discursos y las cosas que hacen pues van en contra al menos de lo que yo entiendo que es el marxismo y que es el comunismo. A ver, repito, respeto a las bases, porque entiendo de que hay gente que puede estar ahí porque piense que está luchando para cambiar el mundo. Me parece respetuoso, pero no creo que el partido lo sea, ni Roberto Vaquero tampoco. Yo creo que dice cosas que están más cerca de, que están a las antípodas de lo que es el pensamiento de Marx. Pues a partir de ahí, pues cada uno que, que tome las decisiones que crea oportunas. No, tampoco entro en discusiones con ellos, me da igual, pero como la gente me va preguntando, pues lo voy diciendo. No creo que representen a los intereses de la clase trabajadora. Pues cuando tú diferencias entre trabajadores españoles y trabajadores inmigrantes, pues eso no es marxismo. Así de claro, clase trabajadora es clase trabajadora toda y es internacionalista. Y el problema de la inmigración la tendrás que analizar. El problema no es del inmigrante, el problema es del sistema capitalista que provoca que haya países que estén hundidos en la miseria. Y que entonces esa gente, por necesidades de la vida, estoy generalizando, luego también me la gente que viene a robar, yo no entro ahí. ¿eh? Estoy haciendo una generalización y un análisis marxista. No estoy hablando de temas o casos particulares de este o del otro, de no sé qué. En general, la gente viene porque está en la miseria. Entonces es evidente que a quien le interesa que vengan es a aquellos que los mantienen en la miseria en sus países, que son las grandes corporaciones multinacionales. Y entonces cuando vienen aquí, evidentemente el que no tiene nada acepta condiciones laborales de basura. ¿Y qué han hecho? ¿Qué provoca eso? Provoca evidentemente que el mercado laboral autóctono también se vaya a hacer puñetas y los autóctonos tengamos que aceptar también condiciones laborales de basura. Pero eso no es responsabilidad del inmigrante, es responsabilidad del sistema. Y si eso no se tiene en cuenta, eso no es marxismo. Porque yo les invitaría, cuando hacen estos discursos, Roberto Vaquero, que lo he escuchado muchas veces, que se lea Marx y que lea lo que decía Marx, lo que decía Engels, sobre la relación que tenían que tener los obreros, los trabajadores ingleses, respecto a los trabajadores irlandeses que venían de Irlanda y cómo el gobierno británico, porque en ese momento Irlanda era colonia de Gran Bretaña, provocaba en Irlanda para que la gente tuviera que salir. Entonces, esta es la realidad. Es decir, no se puede culpar al inmigrante por querer mejorar su vida. Y repito, habrá inmigrantes que vienen a robar. Yo eso no lo discuto, ni lo he puesto nunca en discusión. Y dicho esto, también he dicho, y lo sigo manteniendo, que aquí no cabe todo el mundo. No cabemos todos. Porque España, la riqueza de España da para lo que da. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Dónde está la solución? La solución está en los países de origen. Evitar que la lucha de clases que se da dentro de la sociedad se dé a nivel geopolítico, que como estamos ahora. Y que se esté explotando a países provocando genocidios, como el caso del Congo, que no sale en ningún sitio, para robarles las minas de coltan para hacer el móvil, entre otras cosas. Entonces, si tú a esa gente la tienes en países donde no hay ni sanidad, ni hay electrificación en muchas casas, ni hay nada, y lo peor,
Es decir, provocas hambrunas y hay guerras civiles o bandas paramilitares matando a la gente, lo normal es que esa gente salga de su país. Porque lo haríamos tú y lo haría yo. Entonces el problema no es del inmigrante. El problema es del sistema capitalista. Y si no pones el foco en el sistema capitalista y no luchas para la destrucción del sistema capitalista, no eres marxista. Porque si pones el foco en que el culpable es el inmigrante que viene, porque provoca que el mercado laboral español se vaya a hacer puñetas, tú lo que estás haciendo es lo mismo que dice Vox. Eso no es marxismo. El marxismo está en entender que la lucha de clases no solamente es nacional, también es internacional. Y que se produce explotación no solamente dentro de la sociedad, sino también entre países. O no tanto entre países, perdón. Entre las élites financieras y capitalistas que controlan países donde explotan a su población y luego explotan a terceros países. Esta es la realidad. Porque decir que la culpa del inmigrante lo que haces es dividir a la clase trabajadora, que es lo que quiere el sistema. Que estemos divididos porque el sistema sabe que su fuerza, la fuerza de las élites, reside en nuestra división. Y cuando tú divides a la clase trabajadora entre clase trabajadora autóctona y clase trabajadora inmigrante, tú estás dividiendo y estás debilitando a la clase trabajadora. Lo mismo que, y aquí meto en el mismo saco, a los podemitas, a los sumaritas, etcétera, etcétera, o PSOE, es igual, que dividen la lucha en colectivos. Sí, se convirtió feminista, hoy que estamos en el día 8M, que por cierto era el día de la mujer trabajadora creado por Clara Zetkin, que era una comunista alemana. ¿Bien? En conmemoración al alzamiento de las mujeres de San Petersburgo el 8 de mayo de 1917, para derrocar al zarismo. Ese es el día de la mujer trabajadora, que ahora lo han hecho en general, ¿no? Es decir, vacío de contenido político a la mujer, bueno, pues ya está, ¿no? Pero claro, ya el feminismo, este feminismo, ¿no? Lo que hace es también dividir, porque vamos al colectivo. Luego, colectivo del LGTBI, ¿no? Ya, colectivo. No, las luchas son de clase, no de colectivo. Y mientras no entendamos eso y no estemos unidos en luchas de clase, lo que estamos haciendo es fortalecer al sistema capitalista y fortalecer a las élites. Y todos estos discursos que he dicho son discursos que vienen patrocinados por las élites. Por lo tanto, antimarxistas. Esta es la realidad. Y esto es lo que yo pienso. Y esta es mi opinión. ¿Me equivoco? Pues es mi opinión. Tengo derecho a equivocarme. Pero como esta opinión la baso en leer las obras de los que han creado esto, pues entiendo que la razón la tengo yo. Porque los discursos que hacen no son lo que decía Marx o lo que decía Engels. Ya no hablo de Stalin, ni hablo de Trotsky, ni hablo de Rosa Luxemburgo, porque dirán, bueno, estos son estos. No, me voy a los creadores, a los padres fundadores. Marx y Engels. Que aquí sí no se puede, porque ya si criticas a Marx y Engels, pues entonces ya plega, vete para casa. No, me voy a Marx y Engels. Pues esta es la realidad, esto es lo que dice. Y punto, no hay más. Bueno, maestranza, el por qué se le oye tan mal al apreciado José Miguel Villarroya. Porque el micro no me aclaro con él. Y entonces voy cambiando, pero hay veces que me da que sí y hay veces que me da que no. Siento mucho, pero voy a decir una cosa. Soy un analfabeto tecnológico. Tengo ya una edad que la tecnología me ha pillado de viejo. Entonces pregunto a Pablo si se escucha bien, él me dice que sí y entiendo que se escucha bien para todo el mundo. Pido disculpas y el próximo día, pues se le entiende perfecto. Que se escuche bien a todo el mundo, que se me escuche bien para todo el mundo. Pero os pido disculpas porque, repito, soy un analfabeto tecnológico. Primero, darle muchas gracias por la donación de 5 euros que ha hecho.
Muchas gracias, Maestranza, que siempre comenta este tema, que se te oye mal, pero se te oye un poco enlatado, así un sonido enlatado, se te entiende perfectamente. Voy a hacer pero sí que una prueba, que a veces lo hago en otros sitios, a ver si se oye mejor. no se oye. Ahora ni se oye. Está teniendo problemas ahora. Ahora se ha A ver, vuelto. ahora se oye. ¿Se oye mejor ahora? Yo te oigo bien. Ahora dice Maestranza que Villarroya es Dios. A ver. Bueno, pues lo has Rosa arreglado. Montagut. Pues ya Rosa tendré presente Montagut. antes de empezar la charla que tengo que poner este tipo de micrófono. Me pasa muchas veces que hay gente, lo que pasa es que antes de empezar el programa me dice, se te escucha un poco tal, y entonces voy haciendo estas pruebas y Yo que me te dijeron, oigo bien ahora mismo. bueno, pues ya está, Y si se me oye bien, pues Rosa antes, pues Montagut, aquí Rosa yo te Montagut escucho bien. dice, yo te escucho bien. Pues os doy, pues, y si lamento si antes se escuchaba bien, pero repito, soy un analfabeto tecnológico. Y entonces no me aclaro con estas cosas, las tuve que aprender durante la pandemia y ahí estamos. Cuando estoy en el trabajo, lo que pasa es que estas charlas no puedo hacerlas en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo, pues siempre hay los compañeros jóvenes que saben cómo va esto, me lo arreglan antes de empezar y entonces va todo sobre web. Pero claro, el tema es que charlas políticas en el periódico no las puedo tener. Lógico y normal. Cosas que tuviera una charla de fútbol o demás, sí, pero temas políticos es evidente que no las puedo tener y entiendo perfectamente, no estoy acusando a la empresa de censurarme, sino que entiendo que es normal. Es decir, yo estoy usando una temas de laborales que te ponen para trabajar para hablar de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Pues repito, hablar de un programa deportivo, pues vale, lo pueden entender, pero para hablar de política, pues entiendo que no se puede hacer y por lo tanto lo tengo que hacer en casa. Eso no es normal. A ver, te dan aquí un consejo, pero te mandan gastar dinero, ¿eh? Gástate 5 No, euros si y lo cómprate un tengo, a micrófono ver, condensador. si me lo han enviado. A ver, el próximo día me pondré uno. A ver, tú sabes que colaboro con Ciro López en su Twitch. Bueno, pues Ciro me ha enviado, lo que Sí. pasa es que no me gusta ponerme cosas que me envíen otros para otros programas que no son esos. Pero bueno, el próximo día me lo pondré, porque con este Le pides permiso. me configuraron todo desde, porque Twitch tiene una persona que lleva los temas técnicos y entonces desde allí puse el permiso para que me entraran al ordenador, me configuraron todo y con el micro ese que me ha dado, que bien, es parecido al tuyo, con los cascos y entonces se escucha de P madre. Sí. Pero bueno, pues ya el próximo viernes me lo pondré y ya está. Lo que pasa es que me dieron este también y con este se escuchaba bien, pero ahora no sé qué Este es muy pasa. barato, ¿eh? No, si me lo han enviado, si lo tengo, te lo digo, mira, lo tengo aquí. Fíjate dónde lo tengo. Fíjate si lo tengo. Sí, que el tenerlo lo tengo. No. Tengo este y otro que me enviaron dos. Es decir, lo que pasa es que digo, no me gusta, a ver, tampoco creo que se entere y si se entere, si no hace falta que pague nada, que tengo, no. Nos ha donado 5 euros y se ofrece a pagar el micrófono. No hace falta, se lo agradezco mil veces, pero que tengo, si tengo este que he enseñado y otro que me enviaron. Es decir, tengo dos, es decir, a veces me pongo este o me pongo el otro cuando estoy con Ciro. Ya el viernes que viene me pondré el casco este o el otro y a ver si se escucha perfecto y nos enteramos todos bien. Bueno, pues algún comentario aquí
de lo mismo que hemos hablado durante, o que tú explicaste durante mucho tiempo y de lo que yo he dicho, ¿no? Que los que tienen una visión de Stalin la van a seguir teniendo y los que tienen la otra también. Dice aquí Alfonso, bueno, lo voy a poner, Stalin 20 millones de muertos, buen rojo. Bueno, este ha bajado la cifra, este ha bajado la cifra. Y Fumanchus, pues 20 millones es la propaganda de tu amo Yankee, ¿no? Porque yo he escuchado de todas, yo he escuchado 20, he escuchado 60, he escuchado, pues fíjate, si supieran exacto la muerte, la cifra de muertos, pues tampoco no estarían con este baile de cifras, ¿no? Pues de que un día son 20, otro día son 40 y otro día son no sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, de lo que hay, tampoco hay que darle mayor importancia a estas cosas. No, en eso coincido, la imagen de Stalin va a ser la que es decir, los que consideren que es un genocida y un asesino, pues va a seguir siendo así, y los que creemos que no, pues vamos a seguir manteniéndolo. Eso no hay, creo que en eso no hay mucha discusión. Bueno, el otro día en la parte de mi ley que saqué, nos calificaban a los dos de trotskistas y leninistas. Bueno, no me doy por aludido, yo no me doy por aludido. No, hombre, no, yo, a ver, no soy trotskista. A ver, reconozco que Trotsky tiene aportaciones teóricas interesantes, pero no soy trotskista. Para nada, leninista sí, pero trotskista no. Leninista pero sí. Bueno, como el señor Milei, stalinista también, ¿no? Llama comunista, señores de cualquiera que pase por allí le critica, le llama comunista, pues supongo que si algún seguidor de Milei, pues es lógico que no, bueno, a mí si me llama comunista no me insulta, desde luego, pero bueno, un poco me da igual, si no... Bueno, esta semana te llamarán stalinista. Bueno, pero esto me lo llaman siempre, ¿no? Que tampoco me insultan. Es decir, si quiere escribir para insultarme, no pongan stalinista, porque no me siento ofendido, ¿no? Es decir, no, es que lo soy, es que yo mismo ya me reconozco que soy stalinista. Y viendo lo que veo en el mundo, cada día más, si no tengo mayor problema. Tengo una foto de Stalin, lo que pasa es que no la pongo por delante porque sé que hay gente que hago programas que no son de política, además, y gente que sabe la foto de Stalin, pues entiendo de que les pueda molestar. Y por respeto a los programas, pero tengo una foto de Stalin muy cerca. Así que, bueno, en este canal habrá gente que opine. En este canal vendrá gente que opine de muchas diferentes maneras y que cada uno pues haga su composición del lugar. Pero repito que la foto no es por la gente que lo ve o no lo ve. Porque, a ver, estoy en mi casa puedo tener lo que quiera. Porque estoy en mi casa, donde estoy ahora. Es decir, el tema es que entiendo que si pongo la foto en un sitio que aparece aquí, entiendo que estoy en programas de otras personas, que no porque les moleste a ellos, sino porque, a ver, este programa es político, pero contigo también hago un programa de deportes. Y la mayor parte de los programas que hago por aquí, la mayoría son de deportes. Entonces entiendo de que el dueño del canal, aunque le dé igual, pero sí que se puede encontrar que de golpe aparezcan 200.000 entradas llamando no sé qué, canal de mierda o lo que sea. Bueno, entonces entiendo, por respeto, claro, por respeto a la persona que me invita a su canal, pues pongo la foto más para allá y ya está. Parece el escudo del Madrid. Esto sí que no lo voy a quitar, lo siento mucho. Que le guste bien, bien, y al que no también. Pero ya está, pero yo tengo la foto de Stalin, por lo tanto me considero stalinista y no voy a entrar en... Pues me llaman stalinista porque me llamen. Pues no me están, repito, no me están ofendiendo. Me están haciendo un favor. No, presidente del gobierno, no me deseen cosas malas de la vida. No me deseen cosas malas de la vida. Lo agradezco, pero no me deseen cosas malas de la vida.
Bueno, pues a partir de este viernes van a ser en directo, puede haber interactuar la gente, puede haber preguntas, que así la gente se siente más partícipe. Evidentemente, como dije antes, siempre desde el respeto y que sean preguntas procedentes, porque si no, no las voy a hacer públicas o no se las voy a pasar a... Eso es lo principal. A José Miguel. Y a ver, espera, que ha puesto aquí maestranza, que he puesto. Profesor José Miguel Villarreal, como que en la Unión Soviética sobraba el trabajo y aquí en el capitalismo no te quieren. Le sobra a los trabajadores, no lo entiendo. Bueno, porque el sistema capitalista es un sistema que se basa en la obtención de capital y el sistema comunista es un sistema que se basa en la felicidad y la dignidad de la gente. Son cosas distintas. Por lo tanto, en los países comunistas trabajaba todo el mundo y había división del trabajo, es decir, me refiero que había diferentes horarios y por lo tanto todo el mundo tenía trabajo y había muchas horas de ocio para que la gente se distrajera y porque se consideraba, como bien decía Marx y Engels, que el ocio es un derecho revolucionario de la clase trabajadora. Cosa que nos quieren quitar, como esta señora Yolanda Díaz, ¿no? Sorcitroes, ¿no? Que debe pensar en nuestras almas y quiere que cierren temprano los bares, con la excusa de que explotan a los trabajadores. No, mire usted es ministra de Trabajo, vigile que los bares, restaurantes, locales de ocio nocturno cumplan con la ley laboral, que paguen a los trabajadores lo que le tienen que pagar, que estén en las condiciones legales, con sus horarios, hagan el horario que hagan, cobren lo que tengan que cobrar, con la ley de riesgos laborales, todo esto igual, y deje que la gente salga a divertirse, porque el ocio es un derecho revolucionario. Pero usted, que quiere salvar el mundo, se pasa la inspección de trabajo por el forro, no hay inspección de trabajo, no hay absolutamente nada, y ahora viene aquí a decir que van a cerrar a la 1 o que debían cerrar a la 1 porque los trabajadores de la restauración están explotados. Yo pregunto, de las 6 de la mañana, que abren muchos locales, o 7 de la mañana, hasta la 1 de la noche, que dice ella que podrían cerrar, ¿no estarían explotados esos trabajadores? Porque esa es la pregunta. O solo están explotados a partir de la 1 de la mañana. Por cierto, ya que es ministra de Trabajo, se debería enterar de cómo funciona el tema de la restauración. En muchos sitios de España, a las 12 hay que cerrar, entre semanas. Y solo pueden estar abiertos hasta la 1 o 1:30 los fines de semana. Y algunos locales, no digo discotecas y demás, pero algunos locales que tienen licencia de bar musical o bares que te permiten para que vaya, vamos a decir, para que vaya la policía, los basureros, etcétera, etcétera, a tomar más cuadra, pueden abrir hasta las 3. Pero la gran mayoría de locales de la restauración cierran a las 12. A las 12, entre semanas. Es decir, que fíjate en manos de quienes estamos, que no se saben ni las leyes que ellos hacen. Es decir, que pues así está la película. Pero en esto, y no vaya la gente a pensar, porque luego esto te lo sacan de contexto, de que yo estoy con la señora Ayuso, que ha salido a criticar. Yo estoy en contra de que cierren, pero no por lo que dice la señora Ayuso de la tierra de la libertad y de todas estas payasadas que ella dice, sino porque entiendo que el ocio es un derecho que tenemos los trabajadores. Dicho esto, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, cumpliéndose la ley, tanto salarial como del régimen de físico, de riesgos laborales, y con luego los días festivos que les tengan que dar a los trabajadores. Yo no estoy diciendo, vaya a decir, mira, usted defiende la clase trabajadora, pero cuando se va de marcha que le den por culo al trabajo, con perdón de la expresión, al trabajador local. No. Yo quiero que los trabajadores que estén ahí estén correctamente y que cobren lo que tengan que cobrar. Pero repito, no vengamos con la mentira de que porque por la noche cobran poco,
porque la misma porquería que cobran por la noche lo cobran por la mañana o por la tarde. Este es el tema. Con la muerte nos moriremos. A ver, José Miguel. Esto, hombre, José Miguel. ya pasa Stalin. Sí, lo he visto. Sobrepasa Stalin. Es teólogo. Teólogo, sí, bueno, pero a ver, pues si hay algo ya lo veremos. ¿Qué quieres que te diga? Esto supera a lo que digas de Stalin. Es decir, hemos dicho que Stalin, el que piense A, pensará A, y el que piense B, pensará B. Pues esto, pues igual, el que tenga creencias, pues pensará que verá a Dios, el que no las crea, pues verá, pues me iré a hacer puñetas cuando me muera. Lo único que tenemos claro es que no vamos a estar aquí eternamente todos. Esperemos estar el mayor tiempo posible. Yo tengo ganas de averiguar la pregunta todavía. Ya prefiero estar con la duda todavía muchos años. Y bueno, pues lo que tenga que ser será. Sí, yo creo que las creencias son un tema personal, particular. Eso lo aprendí en la RDA, donde la religión no estaba prohibida. Había iglesias y quien quería ir a la iglesia iba. El Estado era totalmente aconfesional y laico, pero había iglesias abiertas. Estaban las iglesias protestantes, la católica, que eran las que había, y el que quería ir, pues iba a la iglesia. Pues bueno, esto es un tema personal y el que quiera creer, que crea, y el que no quiera creer, pues también. Cuando nos vayamos, averiguaremos. Lo que pasa es que luego no viene nadie a decírnoslo, ¿no? Pero bueno, averiguaremos lo que hay, si es que hay algo o no hay nada. Está. Bueno, la muerte, bueno, cuidado con esta pregunta. La muerte de uno es gratis, pero el entierro no. Por lo tanto, ya sacan dinero con la muerte. Tú te has muerto y se acabó la película, pero el que se queda detrás, cuidadito con el entierro si no tienes seguro de función, que te pegan una castaña que te dejan seco. Es decir, que por lo tanto la muerte gratis tampoco es. La muerte de uno sí, pero el tema es que es de quien se queda detrás, que tiene que pagar el entierro. Bueno, pues cerramos hoy aquí el directo con José Miguel. La pregunta que hace Maestranza se la traslado el próximo día. Un fuerte abrazo, José Miguel. Un fuerte abrazo, Pablo, y hasta la semana que viene, y un saludo a todos nuestros espectadores, los que lo han visto en directo y los que lo vayan a ver. Lo verán después. Y que se suscriban, se pueden suscribir, el que no lo esté. Es diferido. Pues muy bien, Pablo, que tengas una buena semana. Hasta luego. Un abrazo igualmente. Un abrazo. Hasta luego.